Bueno, pues el título de esta conferencia es Diseño de estudios e inferencia causal en investigación clínica. Entonces, vamos a hablar de diferentes tipos de diseño de estudios, cuándo se debe utilizar cada uno. No vamos a cubrir todos los tipos de diseños porque son demasiados para cubrir en una hora. Hay gente que dedica su vida a estudiar esto. Entonces, es imposible cubrir todo, pero vamos a tratar de cubrir lo más común y lo más importante para ustedes. Y también vamos a tocar un poquito sobre el tema de inferencia causal, que es pues prácticamente tratar de encontrar, tratar de ir más allá de la asociación y tratar de pensar en la causa de enfermedades, en la causa de condiciones médicas y no solamente en asociaciones con factores de riesgo. Entonces, un poquito de disclosures, no tengo conflictos de interés. Esta conferencia asume un poquito de conocimiento básico en investigación clínica, aunque es muy poco, y cualquier aportación de la audiencia sobre cualquier tema es muy bienvenido. Reconozco que hay personas aquí con bastante experiencia en investigación, incluso con posgrados en investigación, entonces cualquier cosa que quieran comentar, que quieran añadir, es completamente bienvenida. Ciertos objetivos que quisiera cubrir en esta charla. Primero, describir los tipos de diseño en investigación clínica y sus fortalezas y limitaciones. Revisar los errores más comunes en cada tipo de diseño. Y un poquito de introducción a la inferencia causal, que es cómo sacar conclusiones de nuestros resultados y que estas conclusiones realmente sean conclusiones reales, conclusiones causales y no solamente conclusiones de asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad o un desenlace. Entonces, un poquito de preámbulo, ¿qué se necesita para un estudio de investigación exitoso? Estando el éxito en el centro, ¿cuáles son las cosas que necesitamos para tener un estudio exitoso? 4 cosas que a mí se me hicieron más importantes y relevantes incluir es que un estudio exitoso responde a una pregunta nueva. Y muchas veces vemos estudios que replican otro tipo de estudios que ya se habían hecho, pero se hacen en poblaciones nuevas. Por ejemplo, si tenemos riesgo de urolitiasis, ustedes que muchos son urólogos, pero estos estudios a lo mejor se hicieron en poblaciones europeas y a lo mejor en poblaciones de América Latina varía un poquito la epidemiología de urolitiasis en estas poblaciones. Entonces, realmente es responder una pregunta nueva cuando utilizamos una población distinta para responder la misma pregunta, porque estamos tratando de ver cómo se comportan estas enfermedades y los factores de riesgo en una población distinta. Entonces, aunque la respuesta, aunque lo que estemos buscando sea el mismo desenlace, nada más con cambiar la población ya tenemos pues una pregunta de investigación distinta. También un estudio exitoso tiene una metodología robusta y reproducible. Si yo quiero ver igual la asociación entre consumo de sodio, de calcio con urolitiasis y solamente digo que 10% de las personas que tienen alto consumo en sodio desarrollan urolitiasis, pues eso no es una metodología muy robusta, tal vez sí reproducible, pero realmente necesitamos métodos un poquito más complejos para tratar de entender bien qué es lo que está sucediendo entre esta asociación y el desenlace y por qué se produce esta interacción. También la relevancia y la generalizabilidad de nuestros estudios. Si nosotros conducimos un estudio de investigación que solamente se realizó en una población rural en Colombia, pues difícilmente estos resultados van a ser generalizables a toda la población de Colombia. Y si decimos que a lo mejor queremos generalizar estos resultados a la población de Latinoamérica, pues va a ser más complicado hacerlo si si la población que incluimos en nuestro estudio solamente es una población rural muy pequeña en el país de Colombia. Entonces, por eso muchos investigadores hacen grandes esfuerzos por incluir pacientes en un estudio multicéntrico, en donde se puede incluir a personas de diferentes contextos, de diferentes ciudades, de diferente origen, con diferentes factores de riesgo para poder tratar de generalizar nuestros resultados a la mayor cantidad de personas posible. Eh, Pueden hacer el mejor estudio de investigación clínica con una metodología perfecta que responde una pregunta que nadie había respondido antes, pero si este estudio solamente se hizo en una población muy estrecha,
difícilmente ese estudio se va a publicar en una revista importante porque no es algo que sea muy generalizable a toda la población. Y también pues la comunicación tiene que ser efectiva. Por más que tengan un estudio generalizable, una metodología robusta y reproducible y que responda a una pregunta de investigación nueva, si la comunicación de sus resultados no son claros, los editores van a tener una muy mala tarde leyendo su estudio de investigación y no van a querer publicarlo porque no se entiende bien lo que ustedes están tratando de comunicar. Y aunque se publique, al momento de que otra persona lo lee, pues no va a poder entender lo que ustedes hicieron y lo que ustedes encontraron, entonces difícilmente van a citar ese estudio, etcétera. Entonces la comunicación, saber escribir en idioma científico, pues es extremadamente importante para lograr publicar nuestro estudio. Entonces, un poquito más sobre la brecha en el conocimiento, sobre qué tan nuevo es el estudio que estamos publicando. Esa es una de las cosas más importantes en investigación clínica, porque todo estudio de investigación comienza con identificar una brecha en el conocimiento. Si ustedes publican algo que ya se ha publicado antes en una población que ya está cubierta antes, pues realmente no tiene nada de nuevo en ese estudio. Entonces, todo estudio realmente tiene que atacar cierta brecha en el conocimiento que no se tiene. Por ejemplo, si sabemos que 400 miligramos de ibuprofeno sirven para tratar la cefalea tensional, pues a lo mejor no sabemos si 800 miligramos realmente es superior a 400. Entonces aquí hay una brecha en el conocimiento, no hay nada publicado sobre el tema. Entonces esa es nuestra pregunta y eso es lo que tratamos de responder con nuestro estudio. Entonces siempre tiene que haber una brecha en el conocimiento que no se ha publicado antes y esa es en lo que nos vamos a enfocar para poder diseñar nuestro estudio de investigación. Entonces, normalmente esta brecha dificulta el entendimiento de una enfermedad o de un proceso de toma de decisiones. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de resolver para que los clínicos tengan cierto entendimiento mejor sobre la enfermedad o sobre cómo tratarla. Y cada persona debe estar familiarizada con el campo clínico para identificar esta brecha y hacer la pregunta correcta. Si una persona, por ejemplo, si yo que hago más bien investigación como en enfermedades cardiovasculares, a veces me meto un poquito también en COVID-19, pero si yo trato de hacer un estudio de investigación en urología, pues va a ser muy complicado para mí identificar una pregunta que sea clínicamente relevante para los urólogos y que yo la pueda responder, porque a lo mejor yo puedo hacer un diseño perfecto, tengo resultados contundentes, pero si es una pregunta que realmente no, ningún clínico la tiene, pues difícilmente la información que yo saque de todo ese esfuerzo va a ser utilizable por la clínica. Entonces, también como un poquito de background preámbulo, los estudios que involucran sujetos humanos siempre deben ser aprobados por un comité de ética. Y a este comité de ética se le somete un protocolo de investigación y este protocolo es requerido para explicar el contexto y resumir la evidencia actual que se tiene sobre la pregunta de investigación que ustedes tienen, formular la pregunta de investigación que se desea contestar, se formula la pregunta de investigación adentro del protocolo y se explica la metodología que se va a implementar dentro de este protocolo que se somete al comité de ética. Entonces, vamos a hacer una pequeña dinámica sobre qué tipos de diseño de estudio conocen. Esto es más o menos en lo que se va a enfocar la mayoría del tiempo de esta plática. Entonces, si quieren escanear ese código QR, los va a llevar a una página en donde van a poder meter respuestas en su celular o en su computadora y ahí nos va a dar más o menos un panorama de qué tipos de diseño de estudio conocen que quieran compartir aquí en este foro en la pantalla. Ok, pues veo ensayos clínicos, casos y controles, estudios de corte, metaanálisis, revisiones, estudios de intervención,
longitudinales, cualitativo, por ahí, sistemáticas, revisión sistemática, observacionales, y pues sí, muy bien. Digo, todo esto es correcto y vamos a revisar principalmente cortes y casos y controles y también un poquito sobre aleatorización y estudios experimentales de ensayos clínicos. No vamos a tocar hoy cualitativa y ni tampoco vamos a ver mucho sobre revisión sistemática, principalmente en investigación clínica cuantitativa. En lo que se piensa normalmente son como estas dos grandes ramas de estudios observacionales, que también son descriptivos, y estudios experimentales, que no son descriptivos, pueden describir, pero realmente son estudios en donde estamos modificando el ambiente de las personas y pues ya son estudios de intervención. Entonces, los estudios observacionales pueden ser retrospectivos, pueden ser prospectivos o pueden ser transversales. Retrospectivo significa que estamos viendo cosas que ya pasaron en el tiempo, prospectivos que vamos a enrolar pacientes activamente y vamos a seguirlos a través del tiempo para ver futuros desenlaces que todavía no ocurren. Y estudios transversales, normalmente los estudios transversales son, por ejemplo, encuestas. Las encuestas son un muy buen ejemplo de estudios transversales. Y los estudios experimentales, por definición, son estudios prospectivos. Y pues el gold standard, el que más suena en investigación clínica de estudios experimentales, pues va a ser el ensayo clínico, ya sea el autorizado o no, y ya sea enmascarado, bueno, blinded o no. Puede ser blinded o puede ser no blinded y como quieras un ensayo clínico y como quieras un estudio experimental. Aquí yo sé que muchos de ustedes han visto esta pirámide y bueno, ha tenido mucha controversia sobre los niveles de evidencia científica, pero aquí lo que quiero más bien recalcar es que sin datos, uno solo es una persona con una opinión. O sea, realmente los datos es lo que nos va a dar cualquier tipo de evidencia para poder probar una hipótesis. Sin datos es muy difícil que una persona pueda convencer a otros de que una asociación existe. Entonces, para poder sacar estas conclusiones, normalmente por lo menos se requiere que estemos en este nivel de evidencia, en estudios observacionales con grupos de comparación o grupos control. Cuando estamos abajo de este nivel en series de casos, reportes de caso o solamente opinión de expertos, sin ningún tipo de evidencia cuantitativa, por lo menos observacional o de intervención o revisiones sistemáticas, este es el nivel más bajo de evidencia que nos va a permitir realmente sacar conclusiones de los datos que pueden ser conclusiones válidas sobre, por ejemplo, la efectividad de algún medicamento o de alguna intervención. ¿Sí? Entonces, como digo, sin datos, uno solo es otra persona con una opinión. Y les quiero poner un ejemplo de un error en el diseño de estudio en el que estos investigadores, está publicado en el JAC, pero es solamente un abstract. Esto no es un estudio original publicado como paper, sino es un abstract que se presentó en el JAC, es la Asociación Americana de Cardiología. Y este estudio busca, o bueno, dice que mide la seguridad y la efectividad de heparina de bajo peso molecular en tromboembolismo pulmonar asociado a quimioterapia, asociado a falla cardíaca inducida por quimioterapia y trombocitopenia severa. Entonces, estos investigadores reportan un caso, es un case report, en donde dicen que enoxaparina fue seguro y efectivo en tratar tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda en este paciente. Entonces, yo lo primero que pensé es cómo van a probar la efectividad y la seguridad en un paciente. Solamente porque funcionó su terapia en un paciente no significa que sea segura y no significa que sea efectivo. O sea, realmente necesitamos estudios más grandes, necesitamos controles para poder sacar este tipo de conclusiones sobre la seguridad y la efectividad. Y por eso les ponía acá arriba, que no se puede sacar este tipo de conclusiones en series de caso o en case reports. Se necesitan por lo menos estudios con grupos de comparación para poder sacar ese tipo de conclusiones. Entonces, después de respirar, me doy cuenta que estamos aquí para aprender y también para enseñar. Entonces,
pues ese también es un poco el punto de esta plática, tocar todos estos errores, tocar todos estos temas. Entonces, primero, para hacer nuestro estudio de investigación necesitamos definir muy bien la población. Necesitamos definir quién es nuestra población, cuándo y dónde. Cuándo es, por ejemplo, vamos a ver pacientes con insuficiencia cardíaca que fueron ingresados en el hospital desde el 2007 hasta el 2015. Entonces, ese es nuestro cuándo. ¿Y dónde? Bueno, pues en el hospital, por ejemplo, Brigham Women's Hospital, de esta fecha a esta fecha, pacientes con insuficiencia cardíaca mayores de 18 años, menores de 80 años, que cumplan ciertas características. Entonces, eso es, ahí es donde vamos a definir nuestra población y es muy importante para después poder sacar nuestras conclusiones y nuestros resultados específicos para nuestra población. Entonces, como exposición y desenlace son como las dos partes importantes en cualquier estudio de investigación clínica. Necesitamos saber muy bien cuál es nuestra exposición y muy bien cuál es el desenlace que estamos buscando. Entonces, la mayoría de las preguntas incluyen una exposición y un desenlace. Algunas excepciones pueden ser, por ejemplo, estudios de prevalencia o incidencia. Si yo quiero ver la prevalencia de falla cardíaca en un país, pues no tengo una exposición y un desenlace, solamente estoy buscando la prevalencia de esa enfermedad en cierto punto en el tiempo. Entonces, algunos ejemplos de exposiciones típicas son tabaquismo, obesidad, ejercicio y otros ejemplos de desenlaces típicos en investigación clínica son mortalidad, estancia intrahospitalaria, incidencia de cáncer, etc. Entonces, un ejemplo de una pregunta con una exposición y un desenlace es: ¿fumar aumenta el riesgo de cáncer? Nuestra exposición es fumar y nuestro desenlace es cáncer. ¿Okay? Entonces, esto es importante, la definición como de cada uno, porque lo seguiré usando a través de la presentación. Entonces, para mejor lo vamos a hacer nada más así sin la actividad del poll. Nada más piensen ustedes cuál característica diferencia a un estudio de corte de otros estudios. ¿Cuál es la principal característica que tiene un estudio de corte y que lo hace diferente a otros estudios? No vamos a escanear, el código QR, sino nada más les voy a dar un minuto para que puedan tratar de responderlo. Ok, pues aquí la respuesta es la cuarta opción. Los pacientes se incluyen con base en su exposición en un estudio de corte. Un estudio de corte puede ser prospectivo, pero puede no ser prospectivo. Un estudio de corte sí es observacional, pero no es el único estudio observacional. Hay más estudios observacionales, entonces no es la característica que realmente lo diferencia de otro tipo de estudios. No tiene grupo control. Esto es falso. Pues los estudios de corte, por definición, tienen un grupo control. La última opción, los participantes se incluyen con base en su exposición. Cuando hacemos un estudio de corte, siempre vamos a incluir pacientes con base en su exposición. Si estamos buscando si, por ejemplo, fumar causa cáncer, nosotros vamos a incluir intencionadamente pacientes que fuman y pacientes que no fuman. Esos son los pacientes que vamos a incluir en nuestro estudio y vamos a seguir a los dos grupos a ver cuántos desarrollan cáncer en cada grupo. Entonces, de estudios longitudinales, los dos que vamos a hablar principalmente son los casos y controles y los estudios de corte. Pongo primero casos y controles porque normalmente este es el primer estudio que se hace y si se encuentra una asociación positiva, ya se procede a hacer un estudio de corte más complejo, más avanzado, con más pacientes en una población más grande. Un estudio de casos y controles se incluyen sujetos basados en su desenlace. Y como les mencionaba ahorita con la pregunta, el estudio de corte se incluye en sujetos basados en su exposición. Entonces, en casos y controles se incluyen basados en su desenlace y en corte se incluyen basados en su exposición. Entonces, si queremos ver fumar y cáncer, si hiciéramos un caso control, incluiríamos pacientes con cáncer y pacientes sin cáncer. Y luego de ahí ver cuántos fuman de cada grupo. Pero si quisiéramos hacer un estudio de corte, incluiríamos cuántos fuman y cuántos no fuman. Quiénes fuman, quiénes no fuman. Y luego ver quiénes desarrollan cáncer de cada grupo. Si se entiende esa como uno va desde el desenlace a la exposición y otro va desde la exposición hacia el desenlace. ¿Okay? Entonces, un estudio de casos y controles siempre va a ser retrospectivo, pero un estudio de corte puede ser retrospectivo o puede ser prospectivo. Entonces, hablando más sobre casos y controles, es un estudio longitudinal que siempre es retrospectivo, como mencionaba. Inicia con la identificación de pacientes
con base en su desenlace, como mencionaba ahorita. Siempre, si queremos ver si fumar causa cáncer, nosotros, si queremos hacer un estudio de casos y controles, incluimos pacientes con y sin cáncer y después evaluamos quiénes fumaban y quiénes no fumaban. Y el objetivo de un estudio de casos y controles es identificar posibles causas de una enfermedad. Entonces, ¿a quién vamos a incluir como control ideal? ¿Quiénes son los controles? Porque sabemos que, bueno, incluimos pacientes con cáncer, pero pacientes sin cáncer, ¿podemos incluir a cualquier paciente sin cáncer o debemos incluir a ciertos pacientes con cáncer nada más? Entonces, los controles ideales son personas sin el desenlace de interés. O sea, si queremos ver la incidencia de cáncer, pues el grupo control debe ser pacientes que no tienen cáncer. Pero este grupo control puede ser pacientes, por ejemplo, con otro tipo de tumor no canceroso. Y esto va a ayudar específicamente para cierto tipo de sesgo que se llama recall bias, que es cuando una persona recuerda más una exposición cuando tiene cierta enfermedad. Por ejemplo, mamás que tienen hijos con malformaciones congénitas van a recordar más, por ejemplo, si tomaron alcohol o si fumaron durante el embarazo o si tuvieron cierta enfermedad durante el embarazo que mamás que no tuvieron hijos con malformaciones congénitas. Y esta diferenciación entre un grupo y otro genera cierto tipo de sesgo. Entonces, al incluir un grupo control que también tiene, por ejemplo, en este caso, otro tipo de tumor que no es el tumor de interés, puede disminuir este recall bias en el grupo control. Entonces, el grupo control idealmente son personas que tienen el mismo riesgo de desarrollar el desenlace de interés, pero que no desarrollaron el desenlace de interés. Entonces, en un ejemplo de estudios de casos y controles, incluimos a pacientes primero con cáncer de colon y buscamos controles que no desarrollaron cáncer de colon. Y vemos dentro de los que desarrollaron cáncer de colon cuántos fumaban y cuántos no fumaron durante su vida. Y también en los controles vamos a ver cuántos fumaron y cuántos no fumaron durante su vida. Entonces, siempre vamos a construir esta tabla que se llama en inglés 2x2 table, una tabla de 2x2, en donde en la parte de arriba ponemos los casos y los controles y en la parte de izquierda ponemos los que fumaron y los que no fumaron. A mí me gusta poner siempre en la parte de arriba como la exposición positiva y en la parte aquí de la izquierda los casos positivos. Entonces, en este ejemplo vemos que tuvimos 30 casos de cáncer de colon, 20 de los cuales fumaron y 10 que no fumaron. Y de los controles tuvimos 30 que fumaron y tuvimos 70 que no fumaron, para un total de 120 pacientes que son controles. Entonces, en total, son 70 pacientes que fuman y 80 pacientes que no fuman, para un total global de 150 pacientes. Entonces, en un estudio caso-control, la herramienta que vamos a utilizar principalmente para ver la magnitud de la asociación entre fumar y el desarrollo de cáncer de colon es el odds ratio, en español se llama razón de momios, y esta se calcula dividiendo los casos que tuvieron la exposición de interés, o sea, fumar, dividido por los controles que también tuvieron la exposición de interés. Entonces, esta relación de 20 entre 50 se divide después por los casos que no fumaron entre los casos entre los controles que no fumaron. Entonces, 20 entre 50 dividido entre 10 entre 70 y nos da un odds ratio de 2.8. Entonces, este es el cálculo, esta es la fórmula para sacar el odds ratio y en este caso nos da 2.8, que significa que los pacientes que fumaron tienen 2.8 veces mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon comparado con pacientes que no fumaron. Entonces, este odds ratio es la medida de asociación que se utiliza en estudios de casos y controles. En estudios de corte, normalmente no se utiliza odds ratio, a menos que se estén utilizando otro tipo de métodos estadísticos que no vamos a cubrir, pero normalmente odds ratio es para casos y controles y risk ratio es para los estudios de corte. Entonces, un ejemplo de un error común, que de hecho esto lo vi en el Congreso de Cardiología Europeo, que es el congreso más importante de cardiología del mundo, y vi un estudio que estaban presentando, era un abstract de si COVID causaba o COVID estaba asociado a enfermedad cardiovascular en el futuro.
Entonces, estos investigadores lo que hicieron es que querían ver la asociación entre COVID y enfermedad cardiovascular, pero lo que hicieron equivocadamente es que hicieron un estudio de casos y controles, pero ellos nombraron los pacientes que tenían COVID como casos y controles, cuando realmente lo que debieron de haber hecho era nombrar a los pacientes que desarrollaron el desenlace como los casos y los que no desarrollan el desenlace como los controles. Entonces, cuando es caso control, los casos son los que desarrollan el desenlace y los controles son los que no desarrollan el desenlace, no, no los que tuvieron la exposición o no tuvieron la exposición. Entonces, en un estudio de corte, como dije, es muy importante definir la población, el quién, cuándo y dónde en nuestra población. Y luego dentro de esta población tenemos pacientes que estuvieron expuestos a nuestra exposición de interés, por ejemplo, fumar, y pacientes que no estuvieron expuestos a nuestra exposición de interés, o sea, que no fumaron. Y luego dentro de cada grupo de expuestos y no expuestos, se mide quiénes desarrollan el desenlace, cuánta gente desarrolla el desenlace y cuántos no desarrollan el desenlace. Y esto se mide tanto en los expuestos como en los no expuestos. Entonces, en una corte retrospectiva, porque les había dicho que para estudios de corte podemos tener estudios prospectivos y retrospectivos. En una corte retrospectiva, como intenté ilustrar aquí en esta diapositiva, todo sucede antes del día de hoy. Si hoy queremos investigar la asociación entre pacientes que tienen diagnóstico de Crohn y su incidencia de cáncer de colon, si tuviéramos una corte retrospectiva, los pacientes ya desarrollaron cáncer de colon para el día de hoy. Nada más vamos a irnos para atrás en el tiempo y vamos a revisar expedientes de los pacientes para ver quiénes tenían enfermedad de Crohn y quiénes no tenían enfermedad de Crohn, y luego ver cuántos desarrollaban cáncer de colon en cada grupo. Pero todo esto ya sucedió en el tiempo, solamente estamos yendo para atrás y tratando de medir todo eso que tenemos en el expediente clínico del hospital. Por eso es una corte retrospectiva. En cambio, en una corte prospectiva es diferente en que los pacientes todavía no desarrollan el desenlace de interés. Todavía no sabemos quiénes van a desarrollar cáncer y quiénes no van a desarrollar cáncer, porque todavía no ha pasado eso. Entonces, nosotros, si hoy queremos hacer una corte prospectiva para esta misma asociación entre enfermedad de Crohn y incidencia de cáncer de colon, lo que hacemos es ir reclutando pacientes con enfermedad de Crohn y pacientes sin enfermedad de Crohn, y luego ver quiénes de ellos desarrollan cáncer de colon en cada grupo. Entonces, en una corte prospectiva todavía no sabemos quién desarrolla el desenlace de interés, y en una corte retrospectiva ya sabemos quién desarrolla el desenlace de interés, y estamos yéndonos para atrás en el tiempo para tratar de medir de nuestra exposición quiénes han desarrollado cáncer de colon. Entonces, en una corte prospectiva, el primer paso pues, es definir la población que queremos estudiar y definir cuál es nuestra exposición y cuál es nuestro desenlace. Procedemos al reclutamiento de pacientes y como mencioné, necesitamos reclutar pacientes que están expuestos, por ejemplo, en este caso, enfermedad de Crohn, y pacientes que no están expuestos a enfermedad de Crohn, porque necesitamos ese grupo control para poder sacar las medidas de asociación en nuestro estudio. Y en una corte prospectiva siempre se debe tener un consentimiento informado. En las cortes retrospectivas no se necesita consentimiento informado, pero sí se necesita aprobación de comité de ética de todas maneras. Entonces, en estos estudios prospectivos se reclutan pacientes con previa autorización de comité de ética, y a todos se les debe dar un consentimiento informado para invitarlos a ser parte del estudio y para poder recolectar sus datos prospectivamente. El seguimiento de estos pacientes expuestos y no expuestos, pues hay que seguir a todos los participantes reclutados por un periodo definido y documentar el desenlace. Por ejemplo, si incluimos pacientes con enfermedad de Crohn y queremos ver la incidencia de cáncer de colon, pues no tiene sentido seguir a los pacientes por 5 meses. No tiene sentido seguir a los pacientes por, a lo mejor, ni siquiera por un año. Necesitamos seguir a los pacientes tal vez por unos 10 años para ver si desarrollan cáncer de colon. Necesitamos tener muy bien pensado cuánto tiempo necesitamos seguir a los pacientes para darles oportunidad de que desarrollen el desenlace de interés y documentarlo.
y pues al final hacer el análisis, comparar la incidencia del desenlace entre los pacientes que están expuestos a enfermedad de Crohn y los pacientes que no están expuestos a enfermedad de Crohn. Y esta comparativa es la que nos va a dar nuestras medidas de asociación, por ejemplo, el relative risk o el risk ratio, que es lo mismo, son sinónimos. Entonces, ¿cuál es el gran problema con los estudios observacionales? El gran problema son las diferencias entre los grupos, diferencias sistemáticas entre los pacientes que tienen enfermedad de Crohn y los pacientes que no tienen enfermedad de Crohn, usando el ejemplo que tuvimos ahorita. Y el problema es que estas diferencias entre los grupos generan factores de confusión. Por ejemplo, a lo mejor los pacientes con enfermedad de Crohn no toman cierto tipo de alimentos porque les molesta a su sistema gastrointestinal. Los pacientes sin enfermedad de Crohn sí toman este tipo de medicamentos, perdón, de alimentos. Entonces, estas diferencias sistemáticas entre los grupos van a hacer un desbalance de las características entre los dos grupos y este desbalance puede generar factores de confusión que pueden estar contaminando la asociación entre nuestra exposición y nuestro desenlace. Y vamos a hablar un poquito más de esto ahorita. Perdón. Entonces, las diferencias entre grupos en estudios observacionales, una muy importante es el sesgo de selección, en inglés selection bias. Y esto puede ser principalmente dos cosas. Una es incluir personas que no representan a la población que se busca estudiar. Imagínense que ustedes quieren estudiar la asociación entre fumar y cáncer de pulmón, pero solamente incluyen a personas que toman alcohol, por ejemplo. Entonces, realmente no están tomando una muestra representativa de la población. Y esto se hace muchas veces no intencionadamente. Nadie va a intencionadamente reclutar solamente personas que toman alcohol. Pero si nosotros reclutamos sin querer personas que toman más alcohol, podemos introducir cierto tipo de sesgos de selección en nuestro estudio. Entonces, teniendo, por ejemplo, esta población, imagínense que quieren ver el desenlace de cáncer de pulmón con fumar, si solamente agarran personas con ciertas características que no representan a toda la población general, sino es una muestra perfectamente aleatoria a la población, van a introducir sesgo de selección en su estudio. Y esto puede sesgar sus resultados tanto a no encontrar una asociación cuando sí la hay, o a encontrar una asociación cuando realmente no la hay. El sesgo de atrición es otro tipo de sesgo importante en los estudios longitudinales, principalmente estudios de corte. Y el sesgo de atrición es que un grupo abandona más el estudio que otro grupo. Como dijimos, en una corte prospectiva, estamos reclutando pacientes activamente y están firmando un consentimiento informado para que nosotros podamos darle seguimiento. Entonces, imagínense que pacientes con enfermedad de Crohn tal vez van a abandonar el estudio más frecuentemente que pacientes sin enfermedad de Crohn. Entonces, hay un desbalance en qué tanto cada grupo abandona el estudio. Y este desbalance nos va a introducir también un sesgo en nuestros resultados que se tiene que tomar en cuenta al final cuando se interpretan los resultados del estudio. Y por último, el sesgo de recuerdo que mencionaba hace rato, el recall bias. Y eso es cuando personas con una enfermedad tienden a recordar más las exposiciones. Es lo que les mencionaba, que una madre con un hijo con una malformación congénita es más probable que recuerde ciertas exposiciones que tuvo durante el embarazo que una madre con un hijo sin malformaciones congénitas. Y eso también puede generar sesgo en nuestros resultados y pues va a cambiar muchas veces la interpretación de nuestros resultados y el estudio. Entonces, ¿cuándo sucede el problema de selection bias o algún tipo de problema de sesgo? Como les decía, cuando los grupos tienen diferencias entre sí, y estas diferencias pueden ser intrínsecas de las personas o pueden ser sistemáticas en cómo diseñamos el estudio. Puede ser que los casos sean de mayor edad que los controles, puede ser que los casos tengan un mayor ingreso que los controles, o puede ser que las variables se están midiendo de una forma diferente en cada grupo. A lo mejor si nosotros queremos ver como exposición presión arterial y por diseño de estudio en el grupo de casos, perdón, en el grupo de personas con hipertensión, estamos midiendo la presión arterial con médicos calificados
y el grupo control estamos viendo la presión con estudiantes de medicina, pues ahí puede haber un desbalance en cómo medimos estas variables y puede haber diferencias sistemáticas que nos van a introducir sesgo en nuestro estudio. Entonces, platicando un poquito más sobre los factores confusores en un estudio de investigación. Esto es de los temas más grandes en investigación clínica y de las cosas que más pueden contaminar el efecto de una asociación que estamos viendo. Por ejemplo, si ustedes ven la asociación entre alcohol e infarto, probablemente vayan a ver que las personas que toman más alcohol tienen mayor incidencia, mayor riesgo de desarrollar infarto en el futuro. Pero el problema es que las personas que toman alcohol también fuman más que las personas que no toman alcohol. Entonces, realmente es el tabaquismo, realmente es el fumar que está haciendo que las personas tomen más alcohol y que está haciendo que las personas se infarten. Entonces, realmente esta variable confusora, este factor confusor, es el que está generando la asociación que estamos viendo entre alcohol e infarto. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para tratar de tomar en cuenta estos factores confusores que pueden estar contaminando la asociación que nosotros estamos viendo? En este caso, como ejemplo, entre alcohol e infarto. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, hay maneras para evitar factores confusores. Una manera es restricción, por ejemplo, sería solamente ver pacientes que no fuman y luego ver la asociación entre alcohol e infarto. Esto se llama restricción. O podemos estratificar, dividir a los pacientes que fuman y los pacientes que no fuman y luego ver la asociación entre alcohol e infarto en ambos grupos. Esto se llama estratificación. Y también hay otros métodos como matching, que es parear a los pacientes con base en sus características basales, o ajustar por el factor confusor, que esto se utiliza en análisis de regresión, que es una técnica estadística que va un poco más allá de los objetivos de esta plática, pero para que sepan también que existe. Pero hay cierto como gold standard en los estudios de investigación que evita los factores confusores y balancea perfectamente los factores confusores en un estudio de investigación. Y este gold standard para eliminar completamente los factores confusores es la aleatorización. Cuando hacemos una randomización, aleatorización en los grupos, garantizamos que los grupos tengan exactamente el mismo nivel de factores confusores, tanto en nuestro grupo de exposición y en nuestro grupo control. Entonces, transicionando un poquito a la inferencia causal, esta es una gráfica es una gráfica ejemplo de el autismo comparado con ventas de comida orgánica. Hemos visto que a través del tiempo han aumentado las ventas de comida orgánica y también han aumentado los casos de autismo. Y hay una correlación pues casi perfecta de 0.99 con un p-value muy, muy bajo, que cualquiera pensaría que esta asociación tan fuerte pues puede ser una asociación causal, pero esta asociación realmente no es causal, lo sabemos, no tiene un sentido biológico que este sea el caso. Entonces, esto solamente es para ilustrar que las asociaciones, por más fuertes que sean, no necesariamente son causales y puede haber muchas cosas influyendo esta asociación que estamos viendo que no se explican por causalidad. Entonces, haciendo un ejercicio sobre, en este caso, viendo, como les mencionaba, como exposición tenemos personas que toman alcohol y personas que no toman alcohol, y como desenlace tenemos enfermedad cardiovascular. Entonces, hacemos nuestra tabla 2x2 con 100 pacientes, en donde 60 tienen enfermedad cardiovascular, 40 no tienen enfermedad cardiovascular, y 50 toman alcohol y 50 no toman alcohol. Entonces, aquí, para calcular el riesgo, es un poco diferente que en los estudios de caso control, porque aquí vamos a dividir 40 entre el total 50. En caso control dividíamos 40 entre 100, entre 10, y luego dividíamos eso entre 15 entre 35. Y ese era nuestro odds ratio. Pero para estudios de corte utilizamos el relative risk, que en vez de
en este caso, en vez de dividir 40 entre 10, se divide 40 entre 50, y luego eso dividido entre 15 entre 50. Entonces, se divide el relative risk entre el total de participantes y no entre el número que no desarrolló la enfermedad. Entonces, aquí 40 entre 50, el riesgo de enfermedad cardiovascular en personas que toman alcohol es 80%, y el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en personas que no toman alcohol es 30%. Entonces, 80 entre 30 nos da un riesgo relativo, relative risk, de 2.6 y un p-value sacado con chi cuadrada de 2.6, que significa que los pacientes que toman alcohol tienen un riesgo de 2.6 veces más alto de desarrollar enfermedad cardiovascular comparado con personas que no toman alcohol. Entonces, realmente el consumo de alcohol está asociado con enfermedades del corazón. La literatura no encontramos datos que apoyen esta hipótesis. Los modelos animales no muestran una asociación. Otros estudios no encontraron una asociación y no hay una base fisiopatológica para esta hipótesis. Entonces, tal vez haya algo más que causa el consumo de alcohol y que causa enfermedades del corazón. Entonces, como un método que vimos para tratar de atender estos factores confusores es la estratificación. Entonces, de los 100 pacientes que vimos en este estudio, 40 eran fumadores y 60 eran no fumadores. De los 40, 80 tomaban alcohol y de los 60, 25% tomaban alcohol. De los 40, 80% alcohol y de los 60, 25% tomaban alcohol. Entonces, estratificando solamente en el grupo de fumadores, vemos que el riesgo de enfermedad cardiovascular era 43% en personas que toman alcohol y 37% en personas que no toman alcohol, solamente en el grupo de los fumadores. Y aquí vemos un relative risk de 1.16, con un p-value que no es significativo. Entonces vimos que estratificando, la magnitud del efecto bajó de 2.6 a 1.16, o sea, es mucho menor, y el p-value se vuelve no significativo cuando estratificamos y solamente analizamos a los pacientes que sí fumaban. De igual manera, cuando analizamos solamente a los pacientes que no fuman, vemos que los pacientes que toman alcohol, 46% desarrollan enfermedad cardiovascular, y de los que no toman alcohol, 44% desarrollan enfermedad cardiovascular, y nos da un relative risk de 1.04 con un p-value de 0.67. Tampoco significativo. Entonces, al estratificar entre pacientes que fuman y pacientes que no fuman, vemos que el efecto ya no es tan grande y ya no es significativo, porque realmente lo que estaba causando la asociación entre alcohol y riesgo de enfermedad cardiovascular era el hecho de que los pacientes que toman alcohol fuman más. Entonces, al momento de estratificar nuestros grupos, ya no vemos una asociación y vemos un p-value que no es significativo. Entonces, esto nos indica que fumar es un factor confusor entre la asociación de alcohol y enfermedad cardiovascular. Entonces, otra vez, sin escanear por cuestiones de tiempo, pero ¿para qué sirve la aleatorización de un estudio? Ya esto ya lo platicamos un poquito en la presentación, entonces solamente piensen para qué sirve la aleatorización de un estudio. Y pues esto principalmente es para eliminar los factores confusores. Balancea el nivel de factores confusores entre los dos grupos para que sean comparables. Entonces, en la aleatorización, lo que buscamos es probar si un medicamento reduce la presión arterial. Si dejamos que los pacientes elijan si quieren el nuevo medicamento o si quieren el tratamiento estándar, ¿qué es lo que puede ser problemático con esta situación? Si dejas que los pacientes elijan si en un estudio reciben la intervención o que no reciban la intervención, pues tal vez los que eligen el tratamiento, tal vez son personas que tienen más proporción de hipertensión, tal vez son personas que siguen peor una dieta, tal vez es que sean personas mayores de edad, o tal vez son más adherentes a su tratamiento. Entonces, no se puede recopilar datos sobre todos los posibles factores confusores. Entonces, vamos a tener un desbalance enorme entre grupos si dejamos que los pacientes elijan qué grupo quieren participar. Entonces, en este ejemplo, si tenemos una elección libre de medicamento nuevo o de estándar de tratamiento, vemos que tal vez
en este ejemplo que ejercicio es la intervención, vemos que más pacientes eligen, pero sí, aquí debe ser, en vez de medicamento nuevo, debe ser ejercicio. No, perdón. Más pacientes con ejercicio elegirían el medicamento nuevo y más pacientes sin ejercicio elegirían el estándar del tratamiento. Entonces hay un desbalance en la característica de ejercicio entre el grupo de intervención y el grupo control de estándar de tratamiento. Esto es, si se les permite hacer una elección libre de qué grupo deciden pertenecer a los pacientes. Cuando tenemos una aleatorización, no se les permite decidir en qué grupo están. Entonces, esta aleatorización produce un balance perfecto entre los dos grupos que deseamos comparar. Y este balance es lo que nos va a dar la eliminación de cualquier factor confusor. Entonces, otro tema importante es la temporalidad de los hechos en un estudio de investigación. Y aquí tenemos una historia real de Felipe o Phil, que es un médico con características de un gran investigador y quiere comenzar un proyecto de investigación. Ve algunas conferencias en YouTube sobre estadística y decide iniciar su carrera como investigador. Y tiene una idea en donde él lee sobre una alta incidencia de trombosis en pacientes hospitalizados con COVID y se pregunta qué podría estar causando esta alta incidencia de trombosis en pacientes COVID. Entonces decide evaluar los factores de riesgo asociados con trombosis. Recopila algunos datos de los pacientes y se pone a analizar los datos. Y se da cuenta que en pacientes que reciben apixaban, que es un anticoagulante oral, 45 de 50 desarrollan trombosis y solamente 10 de 50 no desarrollan trombosis. Entonces, si calculamos el riesgo relativo para trombosis en apixaban, vemos que es 4.5 veces mayor en pacientes que tienen apixaban comparado con pacientes que no reciben apixaban. Entonces, esto realmente nos estaría diciendo que los pacientes que reciben apixaban desarrollan 4.5 veces más trombosis que los pacientes que no reciben apixaban. Esto no tiene sentido porque apixaban es un anticoagulante. Entonces, ¿cómo va a ser posible que los pacientes que reciben apixaban tienen más trombosis que los que no tienen apixaban? Entonces, la conclusión de Felipe es que apixaban desarrolla trombosis. Pero realmente lo que estaba sucediendo era que la trombosis estaba haciendo que los pacientes recibieran más apixaban. Entonces, el punto de aprendizaje es que siempre se debe considerar la causalidad inversa en los estudios de investigación, particularmente en estudios transversales, en donde no podemos ver bien la temporalidad de los hechos. Y realmente no era que apixaban estaba causando trombosis, era que pacientes que desarrollaban trombosis estaba causando que les dieran apixaban después. Entonces, cuando calculamos el riesgo relativo, pareciera que los pacientes con apixaban desarrollan más trombosis, pero realmente es que era al revés. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta la temporalidad de los hechos cuando estamos viendo asociaciones, especialmente en estudios transversales, que no podemos ver cuándo sucedieron los hechos. Entonces, ¿cuándo una asociación es causal y cuándo solamente es una asociación? Existen los criterios de Bradford-Hill que son ciertos criterios que nos pueden orientar hacia que una asociación sea causal o que una asociación no sea causal. No existe una prueba estadística, no existe un estudio específico de investigación, salvo los ensayos clínicos aleatorizados, pero aún así podemos encontrar asociaciones que no son causales en estudios aleatorizados. Entonces, esos criterios de Bradford-Hill nos dan como ciertas pistas para poder concluir si una asociación es causal o no. Y una característica es la fuerza de la asociación. Si hay un relative risk muy alto entre la asociación, entre la exposición y el desenlace, esto orienta más hacia que pueda ser causal. Pero siempre y cuando también sea consistente con otros estudios que ya se han realizado, siempre y cuando exista una plausibilidad biológica entre esta asociación. La dosis respuesta también es algo importante para que nos pueda orientar hacia que una asociación es causal. Por ejemplo, si le damos a un paciente 5 miligramos de amlodipino, baja la presión, por ejemplo, 5 milímetros de mercurio. Pero si le damos 10,
la presión baja 10 milímetros de mercurio. Entonces, ese incremento de dosis e incremento en la respuesta es también un criterio para poder inferir que una asociación es causal en vez de solamente, en vez de que solamente exista una asociación no causal. La temporalidad de los hechos, como vimos ahorita, y pues como mencioné, aleatorización también es una herramienta importante que no siempre se puede utilizar, pero que si la tenemos y vemos un efecto positivo y significativo, esto nos puede orientar mucho a que la asociación es causal. Puntos clave y terminamos. Los estudios de investigación exitosos abordan una brecha en el conocimiento, como mencionamos al principio. Dos errores comunes en la interpretación de resultados son la confusión, los factores confusores, y errores en la temporalidad de los hechos. La estratificación es una herramienta fácil y poderosa que puede abordar la confusión y puede identificar factores confusores. Y la aleatorización aborda los factores de confusión que no podemos medir. Los que podemos medir y también los que no podemos medir los puede balancear entre los grupos. Y mencionar que la causalidad va más allá de la simple asociación. No todas las asociaciones son causales, la mayoría no son causales, y es nuestro trabajo con estas herramientas y con esos criterios de Bradford Hill que mencioné, poder definir si una asociación es causal o no. Y para terminar, una quote por el doctor Edwards Deming: en Dios confiamos, todos los demás deben aportar datos. Realmente los datos son la base que tenemos para poder llegar a conclusiones y poder hacer puntos válidos en investigación clínica. Ahí les dejo mis redes sociales y bueno, cualquier pregunta, comentario, más que bienvenido.